Esto corresponde a la clase del miércoles 28 de octubre que no pudimos tener porque pues nadie nos avisó y empezó un paro en la facultad. Bueno, para un poquito cerrar toda esta parte de los números cardinales de Cantor, vimos que Cantor demostró su teorema en donde probaba que la cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto X siempre iba a ser mayor que la cardinalidad del conjunto X. Ahora, aunado a eso, también vimos que Cantor demostró que los naturales son el infinito más pequeño. Que corresponde a el universo de infinitos que son numerables. Y después, bueno, con este teorema y otras cosas que vimos, si el conjunto X es el conjunto de los números naturales, lo que muestra este teorema de Cantor es que la cardinalidad del conjunto potencia de los números naturales es mayor que la cardinalidad de los números naturales que había llamado Aleph 0. Y justamente vimos después que definiendo los números, o bueno, definiendo o intentando representar puntos en una recta, obtuvimos las expansiones decimales y mostrábamos que el conjunto de expansiones decimales quitando las colas de 9 era una correspondencia 1 a 1 entre puntos de la recta y expansiones decimales. Eso lo analizamos y después lo que probamos es que la cardinalidad de estas expansiones decimales, o sea, la cardinalidad de la recta real, era mayor que la cardinalidad de los naturales. Es decir, que el conjunto de los números reales no podía ser este un conjunto numerable. Bueno, con toda esta cuestión, eh, con toda esta cuestión, Cantor introduce lo que es la hipótesis del continuo, que en pocas palabras lo que quiere decir es que el infinito siguiente a los naturales es precisamente el infinito de los números reales, que en su momento se llamó la cardinalidad del continuo. Entonces lo que decía es, bueno, tenemos el conjunto de los números naturales, que es un conjunto numerable, y el infinito inmediato siguiente a este es el infinito de los números reales, que nosotros le llamamos en clase Aleph 1, pero que realmente tendría que ser la cardinalidad del continuo. Voy a intentar explicar un poquito por qué, o sea, y que realmente es la hipótesis del continuo, también decir que este, esta cardinalidad del continuo de los reales es precisamente Aleph 1. Bueno, esto seguramente han escuchado sobre la lista de los 23 problemas de Hilbert que propuso en una conferencia en París, me parece, París, Francia, ahí por el año 1900, según recuerdo cuando me explicaron estas cosas al entrar a la facultad. Y en esa lista de 23 problemas de Hilbert, no los voy a enunciar, pero ya saben que estas cosas se las menciono porque si les interesan, pues ya saben
si les interesa eso, pueden ir a buscar, ya sea en internet, algo rápido, la Wikipedia o buscar algún libro al respecto. El primer problema de esa lista era precisamente la hipótesis del continuo. ¿Qué es esto que les acabé de mencionar? En donde eh, decía Cantor que todo sistema de infinitos, eh, bueno, que todo el sistema de números reales infinito, es decir, eh, todo conjunto infinito de puntos o números, por esta equivalencia que tenemos aquí, es o bien equivalente a los naturales o al conjunto de números reales. Es decir, lo que es lo mismo, todos esos números son equivalentes a los puntos de una recta, ya sea a los puntos que corresponden a los números naturales o a las expansiones decimales de los reales. Y entonces, respecto a esa equivalencia, existen solamente dos conjuntos de números: un conjunto numerable dado por Aleph 0 o un conjunto que es como el continuo. Entonces, eso estaba, bueno, está en la lista estuvo más bien en la lista de los 23 problemas propuestos con Hilbert que tenían que resolverse para poder entender mejor la matemática. Y justamente esa idea de la validez de la hipótesis del continuo y de que el infinito más pequeño son los naturales, Cantor, como ya he mencionado, fue el primero que la planteó, eh, y pasó el resto de su vida intentando demostrarla, cosa que no pudo hacer con éxito. Entonces, pero vino, después de todo esto, entre otros problemas de Hilbert, vino, eh, creo que ya les había contado esto, Hilbert intentó hacer una formulación rigurosa de las matemáticas. Y entonces lo que él planteaba era que las matemáticas debían fundarse sobre un sistema formal con tres características. Entonces déjenme escribir eso. Entonces Hilbert, como decimos, propone que las matemáticas deben sobre fundarse o formularse sobre un sistema formal con tres características. Que seguramente han visto esto en algunas cosas de divulgación o no sé. Y si no, bueno, la primera de ellas es que un sistema tenía que ser consistente, lo cual quiere decir que es imposible que una proposición y su negación puedan demostrarse ambas dentro del mismo sistema. Y si eso no pasa, entonces decía que el sistema era inconsistente. Entonces la definición de ese sistema consistente es la que acabo de decir. Es imposible y esto lo menciono porque es importante en lo que les mencioné en, creo que la última clase que tuvimos. Es imposible que una proposición y su negación puedan demostrarse eh, ambas dentro del mismo sistema.
o dentro del sistema. Entonces, si eso no pasa, el sistema es inconsistente. Inconsistente. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si tengo una proposición, puedo demostrar que es verdadera o no, pero no puedo demostrar que tanto ella como su negación este, sean ciertas dentro del mismo sistema. Luego, la segunda cosa que él pide es que el sistema sea completo. Completo, es decir, que toda proposición debería ser tal que tanto ella como su negación puedan obtenerse a partir de los axiomas en los que se basa la teoría. Entonces vamos a ponerlo aquí. Toda significa que toda proposición dentro del sistema debe ser tal que ella o su negación, no las dos, porque se pide que el sistema sea consistente, entonces debe ser tal que ella o su negación puedan obtenerse a partir de los axiomas en los que se basa el sistema o se funda el sistema, en los que se basa el sistema. Entonces, igual que antes, si eso no pasa, el sistema es incompleto. Completo. Y la tercera condición es que el sistema sea decidible. ¿Qué significa que un sistema sea decidible? Pues que existe un procedimiento efectivo, es decir, algo así como un algoritmo para establecer si una proposición es demostrable o si su negación es demostrable. Y en caso de que eso no pase, el sistema no es decidible, es decir, es indecidible. Vamos a poner aquí un algoritmo, o un procedimiento. Bueno, es lo mismo. Existe un algoritmo o eh, un algoritmo para establecer si una proposición o su negación es demostrable. En caso contrario, si eso no pasa, el sistema es indecidible. Entonces, Hilbert proponía que la matemática tendría que cumplir con estas tres características y entonces se puso, se puso manos a la obra y empezó a intentar, a partir de cierto número de axiomas, construir todo el cálculo y el análisis. Y de hecho están sus compendios y todo eso que empezó a hacer. Pero justamente basándose en este intento de Hilbert por lograr ese sistema formal que cumpliera con esas tres características, llegó Gödel. Eh, y entonces Gödel construye una, una teoría de conjuntos con los axiomas de Zermelo-Fraenkel
que es un sistema bien ordenado y cumple con el axioma de elección y la hipótesis del continuo. Entonces construyo una teoría de conjuntos con los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que cumple con el axioma de elección y con la hipótesis del continuo. Entonces, eso lo construyó Gödel. Entonces, lo que mostraba esta teoría que él había construido era que si el axioma de elección y la hipótesis del continuo son consistentes en el sentido que hemos dicho anteriormente, son consistentes con los axiomas de la teoría de conjuntos que vimos de otra vez, con los axiomas de Zermelo-Fraenkel, o más bien, no es si, más bien, el axioma de elección y la hipótesis del continuo son consistentes con los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Es lo que mostraba esto que él tenía acá. O sea, lo que hizo Gödel es construir una teoría de conjuntos con los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que además cumplía con el axioma de elección y con la hipótesis del continuo. Entonces, con eso él demostraba que tanto el axioma de elección y la hipótesis del continuo eran consistentes con los axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Entonces, eso implicaba que, es decir, agregar AE o la hipótesis del continuo a los axiomas de Zermelo-Fraenkel no generaba inconsistencias, es decir, el sistema era consistente. Entonces lo que había construido él era un sistema consistente entre los axiomas de la teoría de conjuntos propuestos por Zermelo-Fraenkel, el axioma de elección y la hipótesis del continuo. Sin embargo, esto que hacía Zermelo no muestra o no mostraba que la hipótesis del continuo o el axioma de elección se desprendieran de los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Pero lo que sugiere o lo que sugería este modelo que él había construido era que esas dos conjeturas, porque ambas, como ya les he mencionado, generan mucha discusión, tanto el axioma de elección como la hipótesis de continuo, sugería que esas dos conjeturas eran ciertas porque no llevaban a contradicciones con los axiomas de la teoría de conjuntos. Entonces, es decir, lo que demostraba es que era que que HC y AE que dije fueran así, fueran ciertas, o sea, sugería, a ver, déjeme ponerlo, es que como hace mucho que no leo esto, entonces sugiere que AE y HC son ciertas, vamos a hablar en presente, son ciertas, pues no llevan a contradicciones
no llevan a contradicciones con los axiomas de Zermelo Franklin, de la teoría de conjuntos. Y luego creo que esto sí se los había comentado, creo que el miércoles mismo. Luego un matemático sí, que se llama Paul Cohen y de un método en teoría de conjuntos que se llama forcing. Si a ustedes, si a alguien le gusta la teoría de conjuntos, probablemente se dedique a hacer eso que se llama forcing. El método llamado forcing. Y ese método llamado forcing se utilizaba para generar modelos de teoría de conjuntos con los axiomas de Zermelo Franklin. En particular generó uno que al incluir la hipótesis del continuo no se generaban inconsistencias. O sea, más bien, al introducir la negación de la hipótesis del continuo no se generaban inconsistencias tampoco. Entonces vamos a escribir esto para generar modelos de Zermelo Franklin, vamos a llamarlo así. Y en particular, construyó un modelo que al incluir que luego esto se traba, al incluir el modelo no lleva modelo que al incluir la negación de la hipótesis del continuo no generaba o no genera inconsistencia. Es decir, tenía un sistema consistente, al igual que lo que había hecho Zermelo. Gödel construyó un sistema consistente con los axiomas de elección y la hipótesis del continuo. Entonces eso sugería que esos dos axiomas deberían de ser ciertos porque no llevaban a contradicciones con los axiomas de Zermelo Franklin y todo era consistente. Y luego Cohen, con ese método llamado forcing, generó un modelo de teoría de conjuntos en el cual, cuando incluía la negación de la hipótesis del continuo, es decir, cambiar lo que proponía Cantor, de que entre el infinito de los naturales y el infinito de los números reales no había un infinito intermedio, lo que hacía era meter la negación de esa hipótesis, en donde lo que tenía era una infinidad de infinitos entre el infinito de los naturales y el infinito del continuo. Y esa negación, al introducirla, o al combinarla con los axiomas de Zermelo Franklin, no generaba ninguna inconsistencia, es decir, se tenía un sistema consistente también como lo proponía Hilbert. Entonces, lo que quiere decir esto es que si los axiomas de Zermelo Franklin son consistentes, al agregar la negación. Y eso lo voy a poner así como en lógica, la negación del HC al sistema de axiomas de Zermelo Franklin, este seguía siendo consistente. Siendo consistente. Ok, entonces con estos dos resultados, lo que muestran Gödel y Cohen es que a partir de los axiomas de Zermelo Franklin usuales de la teoría de conjuntos, no podía desprenderse ni la hipótesis del continuo ni la negación de la hipótesis del continuo. Es decir, que esos son enunciados independientes de los axiomas de la teoría de conjuntos.
Entonces, a ver, vamos a poner esto como conclusión. Entonces, estos dos resultados muestran que dados los axiomas de Zermelo-Franklin, que incluyen la hipótesis de el axioma de elección, o sea, los que vimos, este, que dados los axiomas de Zermelo-Franklin, no podía desprenderse o demostrarse la hipótesis del continuo ni su negación, ni la negación de la hipótesis del continuo. Entonces, de estos axiomas no podían desprenderse ni la hipótesis del continuo ni la negación de la hipótesis del continuo. Entonces, eso lo que quería decir es que son enunciados independientes, o sea, son independientes. La hipótesis del continuo es independiente de los axiomas de Zermelo-Franklin. Entonces, realmente con estos dos resultados, tanto el de Gödel como el de Cohen, se demostraba o se resolvía en cierta forma el problema 1 de Hilbert. Lo que decía, o sea, en conclusión, lo que quiere decir esto es que no se puede demostrar. No se puede demostrar la hipótesis del continuo ni la negación de la hipótesis del continuo a partir de los axiomas de Zermelo-Franklin, que son los axiomas de donde se construye toda la matemática. Algo así como el quinto postulado de Euclides. Pues, los que lleven geometría moderna seguramente están viendo geometría euclidiana y seguramente ya les presentaron los 5 postulados. Y el quinto postulado de Euclides, que es el postulado de las paralelas, en algún momento, bueno, durante mucho tiempo se tomó como cierto, pero después a alguien se le ocurrió negar ese postulado. Y con la negación de ese postulado se obtienen geometrías distintas, ¿no? Eso de que dado una paralela y un punto fuera de ella, solo puedes construir una paralela que pase por ese punto, una paralela a la recta L que pase por ese punto exterior. Y la negación sería que o no pasa ninguna paralela, o pasa una infinidad de paralelas. Y todo sigue siendo consistente, digamos, ¿no? Y tienes otra geometría. Y acá también tienes otra geometría. Entonces se generan la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. Bueno, algo así se desprendía de la hipótesis del continuo y de su negación. Entonces, lo que quiere decir es que si a los demás axiomas, en este caso los axiomas de Zermelo-Franklin, se le agrega la hipótesis del continuo, vamos a tener un sistema con ciertas características, y si le agregamos su negación, vamos a tener otro sistema con características distintas. Entonces, de nueva cuenta, como pasa con los postulados de Euclides, si a todos los demás axiomas de Euclides se le agrega una de estas dos posibilidades que surgen de negar este quinto postulado, se obtienen geometrías distintas. Entonces, justamente por este descubrimiento, Paul Collen ganó la medalla Fields, que es como el premio Nobel de las matemáticas, y es más complicado porque se da cada 4 años y aparte solo lo puede ganar gente que tiene menos de 40 años. Entonces Cohen ganó la medalla Fields por ese descubrimiento. Ahora, entonces, con lo que hemos dicho aquí, se pueden pensar en una teoría de conjuntos usual, es decir, que tenga Zermelo-Franklin, que ya incluye el axioma de elección y que incluye también la hipótesis del continuo.
y otro sistema, una teoría de conjuntos que tenga Zermelo Franklin y que también tenga la negación de la hipótesis del continuo, como pasa acá. Entonces, en esta primera, que es la que hemos estado analizando, no se tiene ningún infinito. No hay infinitos entre los naturales y los reales. No hay infinitos intermedios entre ellos dos. Y obviamente después viene la hipótesis generalizada del continuo, que lo que dice es que con este resultado que encontró Cantor, siempre el siguiente infinito que se genera con el conjunto potencia del conjunto del cual se parte va a ser el infinito inmediato al infinito dado por la cardinalidad del conjunto original. Y en esta, la teoría de conjuntos que tiene la negación de HC, de la hipótesis del continuo, lo que dice es que hay infinitos entre n y r. Y ambas teorías son perfectamente consistentes. Entonces, quizá para resolver ciertos problemas convenga la teoría usual, que es la que hemos estado viendo, y quizá en otros contextos pues sirva la teoría que tiene la negación del HC, como pasa con la geometría, que hay ciertas cosas que no podemos estudiar pensando que el espacio es plano, y al tener lo que no es plano y es curvo, entonces necesitamos otro tipo de geometría. Entonces aquí podría pasar lo mismo. Yo no me dedico a esto, entonces simplemente se los menciono como algo que tienen que saber ustedes como estudiantes de ciencias, y si les interesa, bueno, pues pueden ir a buscar qué se puede hacer con una teoría y qué se puede hacer con la otra, que es la idea de contarles estas cosas. Ahora, antes de antes de demostrar todo esto que les he platicado, la consistencia esto lo demostró, vamos a poner aquí Gödel, y esto de aquí lo demostró Coe. Antes que demostrar esto Gödel, él demostró algo que fue o iba a decir una bofetada, pero algo que echó para atrás los intentos de Hilbert por construir una teoría matemática que cumpliera con estas tres condiciones. Entonces, lo que encontró él echaba para atrás el establecer un marco formal estricto al cual sujetar todas las demostraciones en matemáticas, que es lo que buscaba Hilbert. Tal es que quedara garantizado que todas las propiedades tendrían que ser demostradas a partir de ciertas reglas de inferencia, que es lo que conocemos como los axiomas, sin que hubiera lugar a inconsistencias dentro de la misma teoría. Es decir, que pudiéramos tener una serie de axiomas y a partir de todos esos axiomas generar un sistema en el que se cumplieran estas tres condiciones de forma que se pudiera garantizar que cualquier propiedad que tuviéramos ahí pudiera ser demostrada solamente con esos axiomas y que no fuera o que no generara inconsistencias. Y esa cosa que probó, creo que les mencioné en la segunda clase o el primer día de clase, no me acuerdo, es el primer teorema de incompletez de Gödel. De incompletez de Gödel. Y lo que dice este teorema es que en cualquier sistema formal que pretenda ser consistente, siempre van a existir proposiciones verdaderas que no pueden ser demostradas a través de dicho sistema. Entonces déjenme escribirlo para que lo tengan. En cualquier sistema formal eh, que pretenda ser consistente,
sea, en general, esto es en general y en particular pues para las matemáticas. Siempre van a existir, siempre van a existir proposiciones o teoremas verdaderas, que son verdaderas, que no pueden ser demostradas a través de dicho sistema. Entonces lo que demostró Gödel es, bueno, lo que quieres hacer o lo que pide Hilbert no se puede. Entonces, en otras palabras, lo que quiere decir es que el universo de proposiciones verdaderas en cualquier sistema de axiomas, es decir, como los números reales, nosotros partimos de los axiomas de campo, le agregamos el axioma del supremo y entonces con eso en principio se puede generar todo el cálculo diferencial e integral, por ejemplo. Entonces lo que dice es, el universo de todas esas proposiciones verdaderas en cualquier sistema de axiomas resulta siempre mayor que de las proposiciones demostrables en él. Esto no sé si escribirlo o no. Sí, a ver, déjame escribirlo. Entonces, es decir, que dije, el universo de proposiciones verdaderas en cualquier sistema de axiomas resulta siempre mayor que de las proposiciones demostrables en él. En él. Entonces, bueno, y la demostración de este teorema fue con algo similar al proceso de diagonalización de Cantor. Entonces, si les interesa, pueden buscar esto. Creo que le subí un libro, el de José Alfredo Amor, me parece, pero no recuerdo si ahí tiene la demostración del teorema de incompletes. Pero lo importante es al menos conocer el, cuál es el teorema y sus posibles consecuencias, ¿no? Entonces, lo que dice es todas las proposiciones que puedan ser ciertas en cualquier sistema de axiomas siempre va a ser mayor que de las proposiciones demostrables. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a haber proposiciones que no se van a poder demostrar dentro de la misma teoría con el sistema de axiomas o proposiciones que se van siguiendo de ellos. Ahora, o sea, que no se pueden demostrar dentro de ese sistema. Y hay veces que, por ejemplo, en estas cosas de divulgación que hace la gente, que este, se ponen a leer y a lo mejor interpretan mal las cosas, eso no quiere decir, esto que puse, bueno, esto que dice aquí en el teorema y lo que puse en otras palabras, no significa que existan proposiciones que nunca se puedan demostrar. Entonces, esto no significa, y eso es muy importante, eso no significa que existan proposiciones eh, que no se puedan demostrar, que nunca puedan ser demostradas. Sino más bien que existe un sistema de axiomas y reglas fijo que sirva para demostrar todas las propiedades. Eso no existe. Es decir, más bien dice que no existe
un sistema de axiomas tipo que sirva para demostrar todas las proposiciones de propiedades en un sistema formal. Es decir, siempre van a existir propiedades que requieran de otras bases. Siempre van a existir propiedades que requieran de otras bases para ser demostradas. Y disculpen esta letra horrible, pero es que escribir aquí es cansado y si trato de escribir bien, me voy a tardar mucho y me voy a cansar demasiado. Por eso digo, lo están escuchando, entonces con pocas palabras pueden, si van tomando sus notas, pueden ir escribiendo. Entonces, lo que dice aquí es que a partir de ciertos axiomas fundamentales para construir un sistema formal, siempre dentro de ese mismo sistema van a surgir proposiciones que no se pueden demostrar con esos axiomas o las proposiciones que se siguen de esos axiomas. Pero eso no quiere decir, como dicen algunos materiales de divulgación, eso no quiere decir que van a haber proposiciones que no se puedan demostrar de ninguna forma. O sea, que tú tengas algo que no puedas demostrar dentro de un sistema formal que tú hayas construido y que no lo puedas demostrar con otras cosas. Entonces, más bien lo que dice es, no existe un sistema de axiomas fijo o un sistema de axiomas universal que sirva para demostrar todas las propiedades en un sistema formal. Siempre van a existir propiedades que van a requerir de otras bases para poder ser demostradas. Entonces, lo que quiere decir, en otras palabras, lo que dice esto es que si queremos que el sistema sea consistente, no puede ser completo. Si queremos que el sistema, voy a intentar ser un poco, que se entienda un poco más, que el sistema sea consistente, si queremos que sea consistente, entonces no puede ser completo. Entonces la primera cosa que pedía Hilbert, si tengo un sistema consistente, ese sistema no va a poder ser completo. Como dice aquí, toda proposición dentro del sistema debe ser tal que ella o su negación puedan obtenerse a partir de los axiomas. Y lo que demuestra Gödel es que siempre van a haber proposiciones verdaderas que no van a poder ser demostradas a través de los axiomas en dicho sistema. Entonces lo que demuestra esto es que no podemos tener un sistema que sea consistente y completo al mismo tiempo. Luego demostró, me parece, que la consistencia misma de un sistema formal no se puede demostrar desde dentro del sistema a partir de los axiomas. Es decir, si yo tengo el sistema formal con mis axiomas, dentro de ese sistema no puedo demostrar que ese sea consistente. Que es el segundo teorema de incompletez de Gödel. Entonces, el segundo teorema de incompletez de Gödel. El segundo. Pues fíjese todo lo que hizo Gödel. Entonces lo que dice es la consistencia de un sistema
la consistencia de un sistema, eh, de un sistema formal, no se puede demostrar desde dentro del sistema, desde dentro del sistema, a partir de los axiomas definidos en él. Entonces, a estos dos teoremas se les conoce como los teoremas de incompletez de Gödel. Y luego, este, Alan Turing, que seguramente lo conoce todo el mundo, ¿no? Hasta películas hay sobre él. Y otra persona que se llama George, me parece, demostraron que ningún sistema formal que sea consistente es decidible, aunque eso lo hicieron para la aritmética. Y luego eso lo extendieron para sistemas en general. Entonces luego llegó, vamos a poner aquí, Alan Turing. Y Alonso, creo. Esto, bueno, espero que sí no esté aquí diciendo mentiras, pero creo que sí era Alonso George. Demostraron que ningún sistema formal que sea consistente es decidible. Entonces, si el sistema es formal, perdón, si el sistema es formal, si el sistema formal es consistente, entonces ese sistema no puede ser decidible, que era la otra condición que pedía Hilbert. Entonces el sistema es indecidible siempre que sea consistente, digamos. Es decir, si damos un algoritmo que, que pretendamos aplicar a todas las proposiciones para determinar si son demostrables o no, lo que dice esto es que siempre van a haber proposiciones para las que el algoritmo no funcione y requieren inventar otro. Entonces, es decir, si damos un algoritmo, que se aplique a todas las proposiciones para determinar si son demostrables o no. O no, siempre van a haber proposiciones para las que el algoritmo no funcione y se tenga que inventar otro. Proponer otro. Entonces, con un mismo algoritmo no vamos a poder determinar si todas las proposiciones dentro del sistema van a ser demostrables o no. Entonces no es decidible. ¿Qué es lo que nos pedía que un sistema fuera decidible? Pues que existiera un algoritmo para establecer si una proposición o su negación es demostrable. Y lo que ellos demostraron es que si yo tengo un algoritmo que pretenda eh, que pretenda que pretendamos aplicar a todas las proposiciones para determinar
si son demostrables o no, siempre van a existir proposiciones para las que el algoritmo no funciona y van a requerir inventar otro. Entonces, en conclusión, todo esto lo que demostraba es que no podemos tener un sistema formal que cumpla con las tres características que Hilbert pensaba que debía cumplir cualquier teoría matemática que fuera consistente, que fuera perfecta, por así decirlo. Y lo que demuestra. Entonces eso de que la matemática es perfecta, que todo el mundo dice, pues Gödel demostró que no es cierto. No es así. Ahora, eh, con esto quedaba resuelto el HC, pues de alguna manera sí. Entonces, en resumen, Gödel y Cohen demostraron que, o sea, con todo lo que hemos dicho, con todo lo que mencionamos de los teoremas de incompletez, entonces los trabajos de Cohen y Gödel este, demostraron que el HC, o sea, la hipótesis del continuo, no es demostrable a partir de los axiomas usuales de la teoría de conjuntos, a partir de los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Entonces, debe ser, y bueno, y en conclusión, ¿por qué es una de estas cosas que están, es una de esas proposiciones que no se pueden demostrar con los axiomas que se tiene en la teoría o en el sistema formal que se ha construido? En este caso, los axiomas son los axiomas de Zermelo-Fraenkel, y una de esas proposiciones verdaderas, que era lo que demostraba tanto Gödel como Cohen, una proposición verdadera como el HC, no puede ser demostrable a partir de los axiomas. Combinado con lo que decía Gödel aquí, pues entonces el HC no es demostrable a partir de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, y entonces queda elección de uno, digamos, ¿no? Y eso es como muy, queda a elección de cada quien decidir si cualquier subconjunto de los reales, es decir, de la recta, para que se vea lo que esto diría de la recta real. Queda elección de cada quien decidir si cualquier subconjunto de la recta real tiene o no más opciones que ser o al F0, o sea, numerable, o tener la hipótesis de toda la recta. Entonces, en resumen, y lo que dice todo esto es, bueno, tú escoges si los tiene o no los tiene, y eso pues no puede dejar tranquilo a nadie. Entonces, quizá lo que suceda es que los instrumentos que se tienen ahora para entender al infinito, porque eso es la cosa que remarcaba aquí, que eso no significa que haya proposiciones que nunca puedan demostrarse, simplemente el HC no puede ser demostrado en el sistema formal de los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Y dentro de ese sistema formal, entonces, dado que la hipótesis del continuo es consistente y también su negación son consistentes con estos axiomas, entonces uno decide si entre Aleph 0 y Aleph 1 hay una infinidad de infinitos o no hay ninguno. Pero eso no significa que esa HC no se pueda demostrar utilizando otros métodos, que es lo que recalcamos aquí.
Eso no quiere decir eso. Entonces puede ser que para entender los instrumentos que se tienen actualmente para entender el infinito no permiten ir más allá. Y quizá lo que uno necesita es construir una nueva teoría para poder avanzar y poder decir si el HC demostración, si el HC es demostrable o no, pero ya no con la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos no permite saber. Entonces, la indecibilidad de la conjetura de Cantor del HC a partir de Zermelo Franklin solo puede significar que esos axiomas no contienen una descripción completa de esa realidad, digamos, podríamos decir eso. O sea, la indecibilidad de la conjetura de Cantor. Digo esto no para ya no repetir HC, pero pues esa conjetura de Cantor es la hipótesis del continuo a partir de los axiomas de Zermelo Franklin. Solo puede significar que esos axiomas, o sea, puede significar que esos axiomas no contienen una descripción completa de la realidad. Entonces realidad, quizás está faltando algo más. Y se requiere construir una teoría distinta para poder atacar el problema de la hipótesis del continuo. Entonces, pues se tiene mucha investigación en esa parte y entonces quizá esa hipótesis del continuo llevará a que se descubran nuevos axiomas, como mencioné ahorita, diferentes a los Zermelo Franklin, que permitan demostrarlo dentro de esa nueva teoría, digamos. O quizá que hagan descartarlo, ya sea incluirlo o descartarlo, y tener una respuesta contundente en vez de la respuesta de decir tú escoges cuál quieres, pues eso deja todo ahí como en el limbo, ¿no? Entonces cuando les digan, no, es que la matemática, su perfección, su belleza, bueno, realmente perfección, Gödel demuestra que no es así, ¿no? Ah, y bueno, como una anécdota ahorita que acabo de recordar, en 1980, no antes, Gödel no sé, 70, 60, Gödel creyó que Gödel creyó demostrar que la hipótesis del continuo era falsa, solamente que nunca publicó ese trabajo porque algo no le cuadraba y justamente sí había cometido un pequeño error en su demostración que lo había llevado a, a pensar que había demostrado que la hipótesis del continuo era falsa. Entonces, incluso a los más grandes le pasan esas cosas. Imagínense uno, pues con mucho mayor razón. Entonces, y bueno, entonces, en resumen, Cohen y Gödel demostraron que la hipótesis del continuo no era decidible en la teoría de conjuntos estándar. Pero, bueno, déjenme escribir eso y con eso ya terminamos esta parte, esta primera hora que simplemente era para redondear un poco todo lo que hemos visto. Entonces, en resumen, vamos a ponerle acá. En resumen, eh, Gödel y Cohen demostraron que la hipótesis del continuo no es decidible
decidible. Y lo que es muy importante, no es decidible dentro de la teoría de conjuntos usual. O sea, con los axiomas de Zermelo-Frankl, la teoría estándar de conjuntos. Pero los teoremas de Gödel, los teoremas de Gödel, este, muestran que esto no está resuelto. Pues podría ser posible encontrar otra respuesta eh, mediante otros métodos distintos o mediante métodos distintos. AZF para para decidir si la hipótesis del continuo es falsa o verdadera. Y aún pues hasta donde yo sé no hay respuesta a esta cuestión. Y bueno, para terminar, o sea, es la hipótesis del continuo que entre los naturales y los reales no hay un infinito intermedio o hay una infinidad de infinitos y ambas cosas son perfectamente consistentes con la teoría de conjuntos, que es la teoría, digamos, fundamental de todas las matemáticas, en donde se fundamenta toda la matemática hasta ahora. Y entonces no se puede decir si es falso o verdadero. Entonces hay que ver si lo que nos dicen los teoremas de Gödel es que probablemente dentro de esta cosa no podemos saber, pero eso no significa que no se pueda demostrar estableciendo otro sistema formal donde podamos decidir si esa cosa sí es verdadera o falsa. Bueno, entonces ahí está la hipótesis generalizada del continuo. Nada más le escribo aquí. Que dice que, bueno, ya vimos que P de X es mayor que la cardinalidad de X, o en otras palabras, también vimos cuál es la cantidad de elementos que tiene P de X. Entonces, la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia es 2 a la cardinalidad de X. Entonces, lo que dice la hipótesis generalizada del continuo es que 2 elevado a la cardinalidad Aleph alfa es igual a Aleph a la cardinalidad alfa más 1, donde alfa es un número cardinal. No, perdón, un número ordinal se le llama. Entonces, estos números ordinales ya no voy a hablar de ellos porque de por sí con tantos paros y todo esto hemos perdido demasiado tiempo. Es- Este, esos números ordinales tienen que ver con el orden que hay dentro de un conjunto. Y justamente Cantor hace una construcción para tratar de generar infinitos mediante los infinitos tipos de orden que hay dentro de un conjunto bien ordenado, ¿no? Y así logra un puente entre lo que nosotros vimos y entre estos números alfas que tienen que ver con la cantidad de orden que hay en un conjunto. Entonces, eso ya lo voy a dejar hasta aquí. Si eso les llama la atención, les interesa, pues busquen números ordinales y échenle una leída ahí para que más o menos sepan de qué se trata. Pero esto que está aquí
es la hipótesis generalizada del continuo, es decir, por ejemplo, si ese número ordinal corresponde a 0, lo que tenemos es que 2 al Aleph 0, que ya hemos demostrado que es Aleph 1 justamente, es Aleph 1, según esto de aquí. Y esto lo habíamos demostrado, ¿se acuerdan? Con las expansiones decimales en base 2, por ejemplo. En general en base K, pues es K a la Aleph 0, es justamente la cardinalidad de los reales. Entonces, esta cosa de aquí es la hipótesis generalizada porque no solamente vale para los naturales y la cardinalidad del continuo. Entonces puedo tener que ese alfa, o sea, tiene toda una aritmética también para los números ordinales. Y es interesante cómo los construye. Y son no numerables, etcétera. Entonces, si alfa es igual a 2, por ejemplo, pues lo que tendría es que 2 a la Aleph 1, que es lo que preguntaba Alejandro cuando estábamos viendo esto en clase, elevar el 2 al Aleph 1, por ejemplo, eso me va a generar un Aleph 2. Y así, seguidamente. Entonces, elevar este 2 a esta potencia de aquí, que justamente viene de esto, es lo que va generando los nuevos infinitos. Entonces, exponenciar al primer infinito me da el infinito del continuo. Luego, si exponencio al infinito del continuo, eso me va a dar un infinito más grande, que es el siguiente infinito más grande que el continuo. Entonces, la hipótesis generalizada lo que dice es, bueno, pues Aleph 0 es menor que Aleph 1 y es menor que Aleph 2, etcétera. Y entre estos dos, por ejemplo, no hay nada. Y entre los dos que siguen tampoco. Entonces, el infinito inmediato que sigue a este, pues es el de su conjunto potencia. Y de hecho, por ahí tienen un ejercicio en la tarea que dice que no pueden generar Aleph 0. O sea, que el conjunto potencia de los naturales, no, que no existe algún conjunto tal que el conjunto potencia de ese conjunto sea el de los naturales. Es decir, no tengo o no existe un x tal que 2 elevado a la cardinalidad de x me dé justamente Aleph 0. Este es un problema de la tarea que tienen, que no tiene asteriscos ni nada, pero sería interesante que lo hicieran. A esto se le llama hipótesis generalizada del continuo. Y este alfa es un número ordinal. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya para terminar esto y dejarlo por la paz y ya. Bueno, yo creo que con eso, simplemente que la relación que hay entre el HC que no he hablado, o sea, la relación entre el axioma de elección y la HC es una consecuencia de la demostración de Cohen. Y entonces, el AE, no he dicho nada del AE, pero ese AE sigue siendo cierto porque está metido en, en la hipótesis del continuo, está metido en los axiomas de Zermelo-Franklin. Espero que eso, bueno, esto lo recalco aquí para que quede bien claro. O sea, cuando digo Zermelo-Franklin, aquí estoy incluyendo todos los axiomas que vimos, incluido el axioma de elección. Entonces, siendo verdadero el axioma de elección, el HC puede ser verdadero o falso. Y ya nada más para que quede bien claro eso, o sea, cuando hablamos de Zermelo-Franklin, ese axioma de elección está metido ahí. Siendo ese axioma de elección verdadero, eso, lo que demostraron ellos es que la hipótesis del continuo es
este que la hipótesis del continuo es independiente del axioma de elección y que esa hipótesis puede ser verdadera o falsa y el sistema va a seguir siendo eh, un sistema bien definido. Pero ya para concluir esto, Sierpinski, un matemático polaco, muy famoso, el triángulo de Sierpinski, la topología de Sierpinski, él demostró que algo muy importante, que la hipótesis generalizada del continuo implica el axioma de elección. Y lo que demostraron tanto Cohen como Gödel es que al revés no es cierto, o sea, el axioma de elección no implica la hipótesis generalizada del continuo, por ejemplo, pero esta sí. Entonces, bueno, si les interesa esto, pues ya pueden leer. Hay un libro que se llama, lo pongo así, ya con esto acabamos. De hecho, ¿cuánto llevo? 70 minutos. Entonces, el siguiente pedacito de esta clase de recuperación va a ser 50 minutos menos. Se llama, creo que es Comsi y otro más, que no me acuerdo. Bueno, pero el título es este, A Problem Back in Real Analysis, y es de Springer. Y el otro que creo que sí se los puse, creo que ya se los subí ahí, en la parte de complemento, se llama The Art of Truth. Creo que sí se los subí. Spacey. Como era Basic Training Teacher Mathematics. Entonces, aquí pueden encontrar más información al respecto en estos dos. O, como les comentaba, yo tomé clase con Javier Fernández, entonces muchas de estas cosas que yo les di son notas que son mis notas. Yo siempre acostumbraba, aunque era flojo, cuando algo me gustaba, sí, tomaba mis notas y siempre escribía y las tenía bien ordenadas y todo. Entonces mucho de este material, no todo, obviamente, pero algunas de estas cosas, varias de estas cosas sí fueron cosas que aprendí ahí. Y creo que su compañera Montserrat me dijo que ya tiene un libro, entonces probablemente sean esas notas que tengo mejoradas o no sé. Pueden buscar ese libro, como se llama, Javier Fernández. Pero bueno, el nombre del libro no sé, ni siquiera sabía que ya tenía un libro. Entonces con esto concluimos ya la parte de infinitos y en los siguientes 45 minutos voy a empezar con la última parte que tiene que ver con el axioma del supremo y la propiedad arquimediana y todo eso. Entonces, completo con eso para que puedan estudiar durante este paro que, bueno, no me acuerdo si les comenté cuando estaban todos, pero alguno de sus compañeros, y luego me escribieron otros tres más que no son de aquí, de la ciudad. Entonces, con todo esto del paro, pues imagínense, desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días, pues me comentaron que probablemente irían a su casa afuera de la ciudad. Y yo les dije que, bueno, con esto de que el paro estaba que si se levanta o no se levanta, entonces independientemente de que si se levanta o no, nosotros vamos a tener clase hasta el miércoles, yo voy a ir.
porque no podemos estar jugando, ¿no? Si sí, si no, y si lo quito hoy, y si lo quito el lunes a las 2 de la tarde, entonces yo les voy a subir el material de manera que vayamos recuperando eso, ustedes véanlo en su tiempo libre para preparar el examen. El martes van a ver a Arturo, clase sincrónica, me parece, él pondrá el anuncio. Entonces lean los problemas que ya están hechos, los que vaya a hacer yo. Él hará los que faltan y vean bien las dudas que tienen y entonces entren en esa clase y pregunten sus dudas específicas para que en ese segundo parcial todos saquen una excelente calificación. Entonces aquí le cortamos y le subo la otra parte, bueno, el otro ayudante, yo le mando los videos a él y él los tiene que subir. Entonces espero que lo haga pronto.